Volvió el programa Sobredosis de TV. Acompáñame en este video a ver la domada que le pegamos a estos 3 cabezas de termo. Sobre todo porque somos maravillosos y porque tenemos un invitadazo de lujo, ¿verdad? Extraordinario. Bueno, momento de hacer una bajadita de este informe, porque ustedes saben que se me despierta la marea verde, se me despierta la cultura que me vibra en el cuerpo, porque toda esta catarata de caca que terminan armando en Twitter y en las redes sociales, todo eso que se genera, justamente lo que termina generando en la gente que no apoya a Milei o que sí apoya la cultura, es exactamente lo contrario que está tratando de promover el presidente. ¿A qué me refiero? Que a partir de lo que sucedió, vieron que salieron a bancarle un montón de otras personas de la cultura, un montón de mujeres, un montón de personas que están básicamente en contra de estas prácticas violentas que tiene el presidente, ¿no? De estas prácticas de, ¿cómo les podría decir? De castigar, de cancelar, de insultar y de perseguir en las redes Lali sociales. Espósito es la primera perseguida política del régimen de Javier Milei. Hay que ponerlo en este contexto. Perdón, Gato, discúlpame que te diga, Milei es el capo de las listas negras desde que empezó. Por eso, pues tenemos... pero eso es peligroso. Claro. Eso es lo más peligroso del régimen de Milei. Las listas negras que está elaborando y que llamativamente a los ex defensores de la República en años anteriores que se rasgaban las vestiduras, nada dicen frente a los ataques sistemáticos de Javier Milei contra legisladores, contra adversarios, porque al presidente, gobernadores, contra un artista popular, porque la culpable de, como decía Milei, si tan preocupado está por el IVA y los chicos pobres, ¿por qué el presidente Milei sacó el reintegro del 15% de IVA que favorecía a muchísimos, a miles y miles de argentinos? O les hace pagar el IVA en los alimentos. Acá tenemos que hacer un stop, porque esto no fue ni más ni menos que parte del Plan Platita, en donde Massa tomó medidas electoralistas cortoplacistas cargadas de populismo, desencadenando inflación y destrucción del salario real, consecuencia de un gobierno perdido y sofocado por su mala praxis. ¿Por qué el presidente atenta contra los docentes y elimina un fondo que desde el año 1998 se mantiene y que ahora lo saca y va a empobrecer un 40% el salario de los docentes? Pregunta, ¿las escuelas de quién dependen? La inmensa mayoría de las provincias. Yo hago una pregunta, o sea, ¿Argentina es un país federal? Si es un país federal, sí. Hay un lío ahí, porque tiene una paritaria nacional. Está bien. La reforma... Bueno, entonces el problema es el problema de las provincias. Si las provincias si los docentes no reciben lo que tienen que recibir, es porque los gobernadores están gastando la plata. Sinceramente, no la conozco personalmente a Lali Espósito, pero le ruego que por favor se cuide, porque en la Argentina no hace menos de 2 años hubo un intento de asesinato contra la ex vicepresidenta Cristina Kirchner. ¿Vos creés que corre peligro Lali? Pero tenemos el antecedente. Corremos peligro todos. Porque además tenés una horda de fanáticos que en las redes dicen: no me importa lo que opine, pero está bien. No debemos olvidar que el supuesto magnicidio se trató ni más ni menos que de un montaje. Una escena ideada por la condenada Cristina Fernández. Bien, yo tengo como política en mi vida no hablar de los colegas, en general trato de no meterme, no hago periodismo de periodistas. Dicho esto, la verdad que lo de Rossi y Trebuch da vergüenza, no se puede creer que hayan hecho una entrevista de esa calaña. Luis Majul está un poco más digno en la entrevista, yo la vi enterita, por lo menos en algún momento trata de preguntar, más allá que después en algunos momentos lo orienta a Milei. Y después yo le tengo mucha admiración a Novarecio, mucha, realmente es un tipo que valoro, que admiro. Pero ¿qué pasa, Luis? ¿Qué pasa, Luis? ¿De verdad no te tomás en serio la educación? ¿De verdad no te parece importante el tema de la educación? ¿Es así? O sea, ¿vos realmente creés que está bien que el gobierno no mande el fondo de incentivo docente a las provincias y no se pueda pagar el 30% del salario de los maestros? ¿Para vos está bien que no se cuestione cuánto se gasta en seguridad? Que cuando la ministra Burri saca a la gendarmería, a la prefectura, a la policía federal, la saca a la calle por una marcha, gasta millones y millones de mangos, y a vos eso no te preocupa, pero sí te preocupa lo que se gasta en educación?
los destrozos en el Congreso generaron un gasto de 134 millones de pesos, una cifra que hubiese sido mucho superior si no hubiesen efectivos en las calles. Interesante la respuesta, muy bien Sonia Aleso, muy bien Sonia Aleso, con contenido, respondiendo y no dejándole que pase nada. Si está tan preocupado Novarecio por qué no le hacían paros antes, se lo respondió ahí, muy bien. Toda esta realidad que vos estás describiendo es real. Los últimos 4 años los escuché afónicos a ustedes. Porque digo, la inflación no es de estos últimos 60 días. Hubo 1000% de inflación. Están amenazando con un paro. Todavía no arrancaron y ya están amenazando con un paro. Durante 4 años la complacencia de los gremios en particular y de CETERA, de los gremios en general y de CETERA en particular, fue obvia con el gobierno de Alberto Fernández. Este es el problema que yo encuentro en el reclamo que vos estás haciendo. Y había estabilidad laboral en la República Argentina. ¿Vos sabés, Gato? Y había crecimiento económico. Hoy, a 2 meses del gobierno Milei, hoy nos enteramos por el informe, la UCA creció 9% la pobreza en la Argentina por este gobierno. Hay ya parálisis industrial, estábamos prácticamente al 70%. Parece que los cucas no se enteraron que el presidente recibió un país con una mayor cantidad de pobres e indigentes que los registrados en el año 2019. Además de la caída en los salarios y de las jubilaciones frente a la inflación que se había iniciado con la gestión de Cambiemos. ¿Vos sabés, Gato, que acaba de tuitear el presidente Milei? No sé, Mariano, si lo querés leer. Sí, la verdadera herencia del modelo de la casta. 6 de cada 10 argentinos son pobres, dice el presidente. La destrucción de los últimos 100 años no tiene parangón en la historia de Occidente. Carajo, ¿realmente él cree que el 6% de los argentinos son pobres por lo que pasó en los últimos 100 años? Por Dios. Bueno, sigo. Sí. Los políticos tienen que entender que la gente votó un cambio y que nosotros vamos a dar la vida para llevarlo adelante. No des la vida. No des la vida. Sobre todo no des las nuestras. No lo hagas, claro, no lo hagas. No vinimos a jugar el juego mediocre de la política. Vinimos a cambiar el país. ¿Cambiarlo para qué país? Es la pregunta. ¿Qué país nos va a dejar Javier Milei? ¿Qué nación? ¿Qué régimen nos va a dejar? La realidad, como yo siempre digo, disculpen que vuelva a esta frase, la realidad les pega todos los días una cachetada. Recordemos que en la gestión de Fernández la pobreza volvió a niveles del año 2006 y la inflación alcanzó niveles récord, incrementando un 779,2%, el más alto para un periodo presidencial desde Raúl Alfonsín.